Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar de inserción laboral organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. Quiero contarles que el día de hoy nos acompaña Natalia Orellana. Ella es profesional de las ciencias sociales, especializada en gestión, en investigación aplicada y construcción de capacidades en educación superior. Su formación académica comprende estudios de pregrado en comunicación social y de posgrado en investigación en educación superior. Además, es cofundadora y directora ejecutiva de Fundación OSIDES, es consultora en educación superior y gestora académica, y es el único miembro hispanohablante del Centro Internacional para el Desarrollo de Carrera y Políticas Públicas. Espero haberlo traducido bien. Natalia nos presentará el webinar sobre desarrollo de carrera, la trayectoria del individuo durante la vida, la formación y el trabajo. Antes de comenzar, quiero recordar a todos los presentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la presentación. Al finalizar la presentación de Natalia les vamos a hacer todas las consultas, ustedes las pueden ir dejando por el chat de Zoom y se las realizaremos al finalizar la presentación a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias. Ahí te veo, ahí sí. Hola, Natalia, hola, muchas gracias por querer participar con nosotros en nuestro primer webinar de este año 2022. Un honor, feliz de estar compartiendo esta instancia y muy agradecida de los presentes. Nuestros estudiantes y nuestros egresados están muy atentos para escucharte, así que la presentación es toda tuya. Ya, perfecto. Bueno, parto contextualizando de qué vamos a conversar hoy, ¿cierto? La idea es contextualizar la noción de desarrollo de carrera, pensando en que es muy útil para visualizar nuestras trayectorias de vida, formación y trabajo, ¿ya? Es algo que probablemente estamos experimentando día a día, pero a lo mejor lo abordamos con otros conceptos. También los voy a invitar a que reflexionemos en torno a las nociones de empleabilidad y cómo lo vemos nosotros en nuestro cotidiano y cómo entenderlo de uno u otro modo. La empleabilidad tiene distintos efectos. Para partir, quisiera mencionar el contexto de la educación superior y el mundo del trabajo para situar desde dónde estamos hablando, ¿cierto? Hay que considerar que es muy relevante la expansión de la educación superior como un fenómeno global, que es algo que ha ocurrido durante los últimos 50, 60 años en todo el mundo. Esto significa que no solo hay más instituciones de educación superior, sino que también son más diversas, también hay más tipos de educación superior y por lo tanto hay muchos más graduados y graduadas en el mundo del trabajo, lo que hace también más competitivo el mercado laboral de quienes salen de la educación terciaria, universitaria y no universitaria. También, me imagino que todos hemos escuchado acerca de los rápidos cambios y también radicales que están ocurriendo en el sistema de empleo en todas partes del mundo, asociado a lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todos estos avances de la tecnología, que tiene que ver con que los empleos o los campos ocupacionales son más, se amplían, se reducen, hay ocupaciones que surgen, otras que se eliminan, otras que se reinventan, y todo aquello tiene que ver mucho con qué vamos a hacer una vez que nos graduamos, ¿cierto? Ya no es como antes que una persona entraba a estudiar una carrera técnico-profesional o universitaria y se le informaba acerca de su perfil de egreso, que tenía algunos elementos tradicionales para el ejercicio profesional y uno esperaba, ¿cierto?, dedicarse a alguno de esos campos tradicionales de ocupación. Hoy en día eso ya está roto, digamos, esa pretendida alineación con los campos tradicionales, puesto que, como les decía, hay una infinidad de campos ocupacionales, de áreas donde uno puede desempeñarse, que no necesariamente uno visualizó durante los estudios o aparece explícito en nuestros perfiles de egreso, y esto no necesariamente significa que los trabajos sean de menor calidad o desajustados, sino que simplemente tiene que ver con el fenómeno de la complejidad del mercado laboral, ¿cierto? Ahora, quisiera invitarlos a detenernos sobre la empleabilidad, ¿cierto? ¿Desde dónde vemos esta noción? Cuando hablamos de la educación superior y el mundo del trabajo, desde los últimos 20 años emerge en el mundo y también en Chile esta suerte de premisa de que uno tiene que graduarse y tener empleabilidad. Entonces, pero
como todo concepto, tiene muchas acepciones, lo podemos entender de muchas maneras. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de esta noción de empleabilidad que quisiera con ustedes problematizar esta tarde-noche? Primero, el uso más frecuente es que empleabilidad se asocia a empleo o tasa de empleo, como si fuera un sinónimo, ¿cierto? Una persona empleable en algunos casos, esa acepción asocia a que tiene empleo, la tasa de empleo, ¿cierto? Cuánta gente trabaja de determinada carrera. Otro uso frecuente de la noción de empleabilidad tiene que ver con asociarla a procesos de búsqueda y contratación, cuánto tiempo se demora una persona en insertarse laboralmente, ¿cierto? Y también a veces a eso se le refiere como empleabilidad, mayor o menor empleabilidad, dependiendo de cuánto se demora. Esa es otra aproximación al mismo concepto. Pero también hay otro que tiene que ver con los procesos de transición, cuán preparada una persona está para las transiciones al empleo. También se asocia a las capacidades de las personas, el rol de las personas, manejar sus propias carreras, entendiendo carrera en toda esta presentación como trayectorias a lo largo de la vida. También la empleabilidad en algunos casos se asocia a la pregunta o el análisis de los grados de ajuste o desajuste entre la formación de los graduados y lo que hacen en el mundo del trabajo, ya sea porque lo que hacen en el trabajo está relacionado con lo que estudiaron por un lado, o si el grado de estudios o la cantidad de años de escolarización se condice con la dificultad del empleo. ¿Ya? Vemos que en muchos países está ocurriendo el fenómeno que hay sobreeducación, es decir, gente que tiene pregrado, magíster, doctorado y hace trabajo de pregrado al final. ¿Ya? Tiene que ver esa noción con ajuste y desajuste, la que a veces se asocia también a la noción de empleabilidad. Otro uso frecuente en la noción de empleabilidad se enmarca en cuando se habla de competencias transversales, competencias genéricas, atributos claves, valores, actitudes, otras dimensiones no cognitivas que tienen que ver con el desenvolvimiento de nosotros en la vida, en el mundo del trabajo también, ¿ya? Con esto quería simplemente graficarles que la noción de empleabilidad, que sabemos que es muy relevante porque se le asocia a una suerte de éxito profesional, tiene muchas acepciones y yo quería invitarle a reflexionar acerca de, bueno, qué implicancias tiene, desde qué punto de vista voy a entender empleabilidad en el caso de cada uno de nosotros. Y para ello quiero también contarles acerca de un resultado, de un estudio que hice hace poquito tiempo acerca del lenguaje y la empleabilidad en Chile, revisando 3 tipos de discursos del mismo tema. En el discurso oficial se englobó aquello que tiene que ver con la normativa, digamos, leyes de educación superior, normativas de acreditación, orientaciones del ministerio, discurso oficial, digamos, y cómo la noción de empleabilidad emerge ahí. Por otro lado, se analizó el discurso experto, que tiene que ver con cómo la noción de empleabilidad aparece en la investigación sobre estos temas del mundo del trabajo y de la educación. Y en tercer nivel se analizó el discurso mediático, que tiene que ver con cómo aparece la empleabilidad en el contexto de los medios de comunicación social, ¿ya? Específicamente en la prensa. ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? Básicamente que todo lo que tiene que ver con el discurso experto, es decir, los académicos y las académicas que investigan sobre educación y trabajo, conciben la noción de empleabilidad desde una visión multidimensional, principalmente en relación a que en la empleabilidad influyen diversos factores que son propios de las personas, pero también del contexto. Entonces, la empleabilidad de las personas no se explica solamente por capacidad de uno mismo, del graduado o de la graduada, sino también por circunstancias del contexto también y oportunidades que le da la sociedad. En el discurso oficial, como les decía, del Ministerio, de la CNA, uno ve una suerte de reduccionismo. No sé si se acuerdan de que en las noticias, típicamente como en diciembre de cada año, aparece el ranking de empleabilidad, donde se habla de las carreras con más y menos empleabilidad del CIES, de un portal del Ministerio de Educación que se llama CIES, o mifuturo.cl. Bueno, desde esa lógica de mifuturo.cl se habla de empleabilidad como si uno tiene o no tiene empleo y cuánto tiempo uno se demora en encontrar empleo, desde la lógica de los resultados de los graduados en el mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces, a través de eso, de si los graduados se demoraron cuánto tiempo en encontrar empleo y cuánto ganan, este discurso oficial tiende a proyectar en el fondo cómo le iría a uno si elige la misma carrera en la misma institución. Ya básicamente esa es la lógica de ese discurso. Y en tercera instancia tenemos el discurso mediático, que
es más bien de carácter universal porque llega a todo nivel, ¿cierto? Es lo que uno conversa en la casa, con la familia, es lo que uno lee en el diario, ve las noticias, escucha en la radio, es lo coloquial, ¿cierto? Básicamente el discurso de la prensa repite lo mismo que el discurso oficial, y en el análisis que hicimos nos dimos cuenta de que también hace una referencia monodimensional, es decir, limitada a resultados, a indicadores, ¿cierto? Trabaja, no trabaja, cuánto se demora en encontrar trabajo, tiene empleo, o sea, cuánto gana. También con la lógica de que uno reciba esa información para proyectar y darle valor a ciertas carreras ordenadas en forma de ranking, ¿cierto? Carreras con más o menos empleabilidad, como si la empleabilidad fuera dada por las carreras y no fuera un atributo de las personas. En cambio, en el discurso experto se asocia la empleabilidad a múltiples factores, como les decía, que tiene que ver también con las personas y con el entorno. Quisiera hacer esa distinción para también, como les decía antes, ir problematizando que depende de cómo abordemos la noción de empleabilidad, es cómo nos vamos a situar también nosotros en nuestras trayectorias a lo largo de la vida, porque si estamos considerando la empleabilidad como un elemento clave para nuestro desarrollo, es importante hacer estas diferencias. Para terminar esta ejemplificación del lenguaje de la empleabilidad, les quería mostrar una lista de temas, de los temas más frecuentes que uno encontró en la prensa cuando se revisó todas las menciones a la palabra empleabilidad durante varios años en Chile y cómo se abordó. Si ustedes se fijan, en los casos que más se repiten es cuando la prensa habla de carreras con más empleo y salario. Carreras con más salario. Hay una noción sumamente cuantitativa y reduccionista de este concepto de empleabilidad, al menos en la prensa, que es lo que más circula. Los números que están anotados con un puntito rojo al lado refieren a otra visión de la empleabilidad, que es la que yo les mencionaba antes, que es multidimensional. Son aquellas notas de prensa que hablaban de los procesos de toma de decisión, de la formación para el trabajo, las características de una ocupación, los procesos de transición al empleo, que en el fondo son temas que están abordados de tal manera que ayuden a explicar ciertos procesos. ¿Se fijan? Entonces uno con esto les quiere simplemente hacer como la alerta de que si bien en la prensa o en el discurso masivo se habla de empleabilidad de una manera reducida, uno les recomienda que la aborden desde una manera más amplia, aunque aparezca, digamos, menos veces repetido, porque con esto, ¿qué hacemos? Al abordar la empleabilidad desde un enfoque ampliado, la vemos como un conjunto de logros, habilidades, conocimientos, atributos personales que hacen que los graduados tengan más probabilidades de conseguir un empleo, tener éxito en las profesiones que elijan, lo que les beneficia a sí mismo, a la fuerza de trabajo, a la comunidad, a la economía, digamos, en general. Entonces, en este sentido, uno distingue la noción de empleabilidad vista como un resultado, ¿cierto? Como cuánto ganas y quiénes tienen trabajo, versus empleabilidad como proceso, como competencias, como algo amplio. Y esta es la invitación estructural que les quiero transmitir en esta presentación, observar la empleabilidad como competencias en el marco, ¿cierto?, de su desarrollo a lo largo de la vida. Algunos mitos, aspectos cambiantes de la educación superior, mundo del trabajo, también para destacar está el hecho de que si bien la educación superior, el acceso a la educación superior nos permite apuntar a una mayor equidad social, hay evidencia en la investigación educativa que indica que a pesar de que hay más graduados de la institución de educación superior en contextos poco meritocráticos como el nacional, siguen repitiéndose lógicas de inequidad. Hay graduados de las mismas carreras que tienen mucho más oportunidades que otros, y no tiene que ver con la carrera que estudiaron ni necesariamente solo con sus competencias, sino que con las redes de contacto que tenían, la zona de donde vienen del país, quizás el apellido, quizás otros elementos, incluso el género también, que en nuestras sociedades estamos avanzando hacia reducir esas inequidades, pero que todavía existen, así que es importante también considerar eso. Otro aspecto relevante también de saber, para ajustar expectativas, tiene que ver con el hecho de que está comprobado, ¿cierto?, que a mayor años de escolarización, es decir, con mayor educación, la gente que tiene educación superior recibe ingresos más altos que quienes no tienen educación superior, ¿cierto? Y a eso se le ha denominado el premio a la educación superior. Bueno, si bien sigue existiendo el premio a la educación superior, que uno gana más que una persona que no estudió en la educación terciaria,
Se ha comprobado en distintos países y también en Chile que este premio se ha ido tendiendo a estancar o a ir disminuyendo debido a el acceso masivo a la educación superior que les mencionaba antes y por lo tanto una mayor cantidad de graduados y graduadas que existen en el mundo del trabajo. Por lo tanto, es importante más que nunca, como dice la UNESCO, aproximarse al desarrollo de sus carreras, es decir, de sus trayectorias vitales, dentro de las cuales el trabajo es importante desde una perspectiva de proceso, no preocuparnos solo cuando vamos a egresar o cuando vamos a reinsertarnos laboralmente. Algo les adelanté antes acerca de esto del fin de la alineación entre estudiar una carrera con un perfil de egreso acotado y pretender trabajar exactamente en lo que el perfil me decía que era el campo ocupacional tradicional, ¿cierto? Esa alineación ya está rota y no está rota antojadizamente, se ha dado, como les decía antes, en el desarrollo de las sociedades actuales, que es altamente dinámico, que tiene creación y destrucción de empleo bastante dinámica. Mucha gente que entra a estudiar a la educación superior se va a graduar y va a trabajar en empleos que hoy en día no existen, ¿ya? Esa es como la caricatura que uno podría hacer para graficarlo de manera muy clara. Y lo otro es una suerte de mito. Los estudios de graduados de carácter internacional han concluido que la motivación principal de los graduados y las graduadas en el mundo no es tener un estatus más alto en el campo ocupacional o tener más salario. Obviamente que esos aspectos son relevantes, pero no es la motivación principal. Las generaciones actuales están valorando muchísimo tener una vida con sentido, trayectorias de vida con sentido, hacer cosas que les hace feliz, hacer las cosas para las cuales son buenos y buenas, ¿ya? Por lo tanto, ¿y por qué en el fondo me detuve en este aspecto de la motivación principal? Tiene que ver con, ojo con estos discursos dominantes, como les mencionaba antes, de la empleabilidad como indicador de salario y estatus, ¿cierto? Como algo reducido. Porque eso básicamente no responde al imaginario de nuestros graduados, nuestros estudiantes, sino que a un imaginario más bien reducido de la prensa. Bueno, después lo podemos conversar en la sesión de pregunta e interacción. Bueno, esta invitación que les hacía antes también tiene que ver con preguntarnos acerca de la educación superior, ¿para qué? ¿Cierto? La educación superior se distingue de todos los otros niveles educativos previos porque es la más alta. Se supone que da lo mismo lo que uno estudia en educación superior, técnico, profesional o universitaria, es un nivel educativo que nos habilita para la vida activa desde una complejidad mayor, ¿cierto? Que nos ayuda a entender, a cuestionarnos el status quo, a crear y transformar aquello a lo cual nos enfrentamos. Entonces, cuando uno se hace esta pregunta de la educación para qué, busca con esto transmitirles la importancia de que nos empoderemos nosotros como estudiantes y graduados, que no nos vayamos a sentir limitados porque tenemos la etiqueta de una carrera en específica, por ejemplo, no sé, derecho, periodismo, trabajo social, como si esas etiquetas nos limitaran nuestras posibilidades de desarrollo ocupacional. Por el contrario, la educación superior que vamos a adquirir y certificar al graduarnos nos da un punto de partida, una base, un sustento que nos va a permitir desarrollarnos específicamente en los campos ocupacionales tradicionales, en los no tradicionales o en otros aspectos que nosotros vayamos descubriendo, reinventando o ajustando durante la vida. Y ahora quisiera detenerme en la lógica de cómo proyectar las carreras profesionales. Como les mencionaba antes, siempre entendiendo carrera como trayectoria a lo largo de la vida, ¿cierto? ¿Cómo proyectarla? Para eso volvemos a la noción de carrera, un aspecto del desarrollo general de las personas constituido por una serie de sucesivas elecciones a lo largo de la vida, mediante el cual se evalúa cómo poder mejorar el ajuste entre las metas cambiantes y las realidades del trabajo, ¿cierto? La carrera, nuestra trayectoria como un continuo. Vuelvo a lo que les decía antes. Por lo mismo, lo relevante es tener esta noción de proyecto de vida, ¿cierto? En la cual el trabajo es un elemento relevante y no solo detenernos y preocuparnos de nuestras competencias para el trabajo o también llamadas de empleabilidad en momentos de crisis, de desempleo o de reinserción o de inserción laboral,
sino que verlo como algo que está en toda nuestra trayectoria latente. Entonces, dicho eso, el desarrollo de carrera, ¿cómo lo definiríamos? Como el proceso de desarrollo experiencial continuo a lo largo de la vida, que comprende la búsqueda, la obtención y el procesamiento de información sobre uno mismo, alternativas educacionales y profesionales, estilo de vida y roles, no limitado a momentos de inserción o reinserción, como les mencionaba antes. Por eso es muy relevante que uno también esté abierto y abierta a todas las experiencias que tiene en su vida, como hijo, hija, madre, padre, cuidador, cuidadora de familiares, de adultos, de niños, cuando hemos tenido trabajo part-time, cuando hemos tenido trabajos para juntar dinero para pagar nuestro estudio o para cubrir alguna necesidad específica o para irse de vacaciones, cuando alguien ha hecho un voluntariado. Todas las experiencias de la vida, incluidas aquellas que son más de corte laboral, como las prácticas, los voluntariados, van a ayudarnos a enriquecer, fortalecer nuestra preparación para la vida activa. Y cómo nosotros le podemos sacar provecho, bueno, visualizando toda esta experiencia en la lógica de desarrollo de carrera, de trayectoria. Entonces, el desarrollo de carrera se observa como un marco o un lente para abordar la preparación integral para la vida activa. Cuando me toca conversar con graduados de la educación superior y también con personas que trabajan en la institución de educación superior, uno observa que a veces se hace una suerte de disociación o de separación entre la experiencia formativa, es decir, el progreso de los estudiantes, futuros graduados, en el tema académico, cómo van pasando los cursos, ¿cierto?, versus la experiencia estudiantil general, que es ir a clases, compartir con los compañeros, las compañeras, vivir este fenómeno de la pandemia que vino a revolucionar todo, pero genera otras dinámicas. Bueno, la idea es que también consideremos que toda esta experiencia de paso por la educación superior es algo integral, ¿cierto? Que se constituye por todo lo que tiene que ver con los conocimientos adquiridos, las materias que uno va pasando con el progreso en la malla curricular, pero también lo que tiene que ver con toda esta otra dimensión más personal y relacional, que tiene que ver con las amistades que uno conoce, los mentores, las mentoras que uno identifica, y la experiencia vital, todo aquello que nos ocurre durante esta etapa transformadora que es la educación superior, porque nos va a servir para la vida. Y también esto nos permite identificar historias que contar. El desarrollo de carrera, ¿cierto?, como les decía, tiene que ver con la lógica de las trayectorias y valorar todas las experiencias que hemos tenido en la vida. A eso me refiero con las historias que contar, que son las que luego uno puede operacionalizar en las entrevistas de empleo, ¿cierto?, los procesos de selección, cuando uno le preguntan qué experiencia o en qué situaciones laborales o no laborales ha participado durante la vida y por qué uno podría ser más o menos pertinente para un empleo en específico. Cuando hablamos de competencias para el desarrollo de carrera, desde la perspectiva de esta presentación, estamos hablando como sinónimo de competencias de empleabilidad, porque les estaba hablando yo de empleabilidad de un enfoque amplio, ¿ya? En este contexto, como les decía, es sinónimo. Cuando uno asiste a charlas de empleabilidad o charlas relacionadas, suele escuchar una serie de consejos y también a uno le informan de una lista de supuestas competencias o requerimientos del mundo del trabajo actual o del mundo del trabajo del futuro, qué sé yo, y cada autor, cada persona que presenta una lista distinta, ¿ya? Básicamente, dentro de esa lista de competencias o de disposiciones deseadas por los empleadores, aparecen estos conceptos que les puse en la nube de palabras, ¿cierto? Habilidad de escritura, iniciativa, eficiencia, flexibilidad, habilidad lingüística, idiomas, inteligencia emocional, alfabetización digital, solución de problemas, resiliencia, resistencia, actitud positiva. Una serie de aspectos que son actitudinales o de distinta naturaleza, que según los empleadores ayudarían a que una persona se inserte, reinserte o desarrolle su carrera en el mundo del trabajo. Bueno, lo que yo les quería enfatizar con esta diapositiva es
que todos estos elementos, me atrevo a decir que todos o la mayoría, ustedes los van a desarrollar de alguna u otra manera durante su experiencia formativa y también su experiencia de vida como jóvenes y adultos. Lo que pasa es que cuando uno está cursando la educación superior, no todo lo que está viviendo, digamos, tiene la etiqueta de autoconocimiento o la etiqueta de inteligencia emocional o la etiqueta de solución de problemas. Entonces, vuelvo a enfatizar que es muy importante vivir esta experiencia de la educación superior y la transición al trabajo desde este enfoque amplio, desarrollo de carrera, valorando todo lo que uno experimenta, porque desde ahí uno dice, mira, esto que me pasó en tal situación me ayudó muchísimo a desarrollar en mí una capacidad de resolver problemas. O este tipo de experiencia formativa o esta práctica o esta actividad de aprendizaje-servicio me ayudó al autoconocimiento porque supe más de mí mismo, de mí misma. O este tipo de cursos me ayuda mucho el pensamiento crítico, o esta actividad me ayudó a la autogestión. Entonces los invito a tener esta conciencia de ir identificando qué experiencias de su vida educativa y laboral les está potenciando estos componentes, más que preocuparse de tomar cursos específicos para desarrollarlos en el corto plazo, ¿ya? Entonces, en definitiva, las competencias para el desarrollo de carrera implican no solo ser consciente de lo que uno hace, sino también de lo que uno podría hacer, de cómo las personas estamos conformadas por nuestras actividades diarias, por nuestras acciones, a la par que podemos actuar simultáneamente sobre las oportunidades de futuro. ¿Cuáles son los aspectos claves cuando uno habla acerca del desarrollo de carrera, de esta visión de empleabilidad amplia como competencias? En un aspecto es descubrirse a uno mismo, el autoconocimiento. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo me gusta hacer las cosas? ¿Cómo me gusta trabajar en equipo, sola, solo? A distancia, qué sé yo. Eso es un elemento que muchas veces pasa inadvertido en nuestra preocupación por ir avanzando en los estudios o encontrar una práctica o insertarnos laboralmente. La invitación es a detenerse y preguntarnos por nosotros mismos. También a explorar opciones. Y esto tiene que ver con, vuelvo a mencionar lo de la amplitud. Opciones amplias, no limitarnos a solo nuestra región, a solo nuestro campo ocupacional. Pueden haber opciones laborales o de prácticas o de intercambio o de voluntariado de distinta índole que tributan a fortalecer nuestras herramientas de empleabilidad en nuestra región, en nuestra comuna, en otra región, en otro país. Y para eso la institución, su universidad, tiene distintos servicios que les pueden ayudar y también orientar a ampliar esta exploración de opciones. Está el área de relaciones internacionales, está el área de asuntos estudiantiles y también está el área de egresados, con la red de egresados y con todos los servicios que les puede brindar, incluidas las ferias laborales y todas esas actividades que se realizan en esa materia para ayudarles a eso. También está CENSE, que tiene toda una línea de orientación profesional o laboral que brinda actividades gratuitas para las personas para que puedan ampliar y explorar opciones. En tercer lugar, cuando uno habla de ver esto desde el desarrollo de carrera, está la lógica de considerar la toma de decisiones para planificar, ¿cierto? ¿En qué orden voy a actuar? ¿Qué es lo que probablemente voy a hacer primero, después y en por qué ámbito me voy a ir en mi búsqueda de empleo, de reinserción o de reinvención? Para luego, como cuarta etapa, tomar acción, ya simplemente habiendo analizado qué es lo que quiero en este momento de mi vida, ¿cierto? En mi contexto, habiendo explorado las opciones, habiendo planificado lo que quiero hacer, tomar acción, ya ir a buscar el empleo, presentarse, postular a la beca, ¿cierto? Hacer todo lo que uno quiera hacer a partir de este, digamos, proceso que les estoy sugiriendo, que tiene que ver con el corazón de las decisiones basadas en la lógica de desarrollo de carrera. Para ser más concreta en la descripción de qué es lo que es visualizar nuestra trayectoria desde esta perspectiva, les voy a graficar algunas de las competencias propias de empleabilidad o desarrollo de carrera. Estas son las competencias que están en el marco, en un marco británico en el marco escocés de competencias de empleabilidad que les voy a poner como ejemplo. Asociado a descubrirse uno mismo, una competencia sería desarrollar y mantener una imagen positiva de uno mismo. Asociado a explorar opciones,
saber cómo encontrar y evaluar la información y el apoyo para impulsar nuestra propia carrera profesional. Tomar decisiones se basa en las experiencias propias y en oportunidades de aprendizaje formal e informal para apoyar las decisiones que hace respecto a su carrera. Y en el cuarto lugar, en cuanto a tomar acción, utilizar la información y las relaciones interpersonales para crear, asegurar y mantener el trabajo. Estas competencias de desarrollo de carrera o empleabilidad del marco escocés se las quería simplemente presentar para contribuir a la reflexión e invitarles a que ustedes mismos se pregunten de la 1 al 4, ¿cómo consideran que están? ¿Tienen una imagen positiva de sí mismos? ¿La desarrollan? ¿La mantienen? ¿Saben para qué son buenos? ¿Cuáles son sus principales cualidades que los diferencian de los demás, por ejemplo? Así, esa es la idea. ¿Sabemos cómo encontrar y evaluar información para el empleo? ¿Nos basamos en experiencias propias y en oportunidades de aprendizaje que tenemos para nuestras decisiones? Esa es la reflexión a que les invito. Y en otro aspecto muy importante asociado a la perspectiva de desarrollo de carrera, quisiera destacarles la noción de proyecto profesional. Proyecto profesional viene desde la perspectiva de cómo estamos construyendo nuestra trayectoria, ¿cierto? Pero atribuyéndole cierta planificación. Entonces, el proyecto profesional es la expresión de la imagen de uno mismo por medio de la elaboración de un plan de acción que conduzca a la inserción laboral y al desarrollo personal. Por lo tanto, se trata de una concepción estructurada de la trayectoria que se desea seguir en el ámbito laboral. No quiero que se asusten en el sentido de que no quiero parecer que ustedes tienen que estructurar absolutamente todos sus pasos, porque eso, especialmente en esta etapa en la que muchos están durante estudios o finalización de los estudios o inserción laboral, ustedes están recién explorando el entorno y viendo cuáles son las probabilidades. No hay ningún problema. Uno estructura nociones básicas, digamos, los lineamientos fundamentales de lo que uno más o menos quisiera hacer, y siempre entendiendo que todos este tipo de planes requieren flexibilidad. ¿Cómo uno elabora un proyecto profesional? ¿Cierto? Preguntándose cuáles son mis metas, qué medios serían necesarios para lograr dichas metas, qué plazos tardaría en alcanzarlas más o menos, digamos, qué trayectoria podría seguir para alcanzar esas metas y cuáles son mis prioridades. Básicamente la invitación también es a visualizar el futuro, siempre pensando en que todas aquellas preguntas que les acabo de presentar pueden ser flexibles, porque de pronto nos puede ocurrir que aparece una pandemia o aparece una emergencia y nos toca congelar los estudios, o nos toca buscar un trabajo de emergencia o cierto de momento para salir del paso, porque a lo mejor ocurrió algo en el entorno familiar o en nuestra vida que nos hace cambiar de plan, pero sin dejar de lado que, independiente de las coyunturas que puedan ocurrir, como las que les mencioné, pandemia o empleos de emergencia, no dejemos de visualizar el futuro. Y por último, si algunos de nosotros hemos experimentado empleos de emergencia, que tiene que ver con empleos que nunca habríamos hecho si no hubiese ocurrido algo ajeno, como la pandemia, por ejemplo, o desempleo, pensar que aquellas experiencias que, a pesar de que son distintas o no las esperábamos en nuestra trayectoria, nos van a servir mucho, porque vamos a aprender otras competencias, vamos a desarrollar otras habilidades también en esas experiencias laborales, que nos van a ayudar a contar nuevas historias para que en los próximos pasos de nuestra vida ocupacional vayamos avanzando mejor. ¿Cómo visualizamos la carrera o las trayectorias ocupacionales? ¿Cómo las vemos? Hay personas que las ven como un viaje, otras personas que las ven como establecimiento de redes de contacto, como ciclos, como los roles que uno va teniendo en la vida, como un recurso económico, o como historias que contar, como parte de un proyecto de vida desde una noción más amplia, ¿cierto? Las carreras las podemos visualizar desde distintas perspectivas, ¿cierto? Nuestras trayectorias ocupacionales a lo largo de la vida. Lo importante, como les decía antes, es visualizarlas, visualizar este futuro. Como les decía al inicio, la noción de estas carreras lineales, ¿cierto? De que uno se va a desempeñar en algo que está fijo previamente, ya se va rompiendo con esto de las nuevas tecnologías y la masividad de acceso y de graduados de la educación superior. Entonces, vemos que las trayectorias, las carreras de las personas cada vez son más complejas y diversas. Yo les quería simplemente acá también hacer una ejemplificación de tipos de trayectorias, de recorridos vitales
en el contexto laboral que nos sirven para básicamente también preguntarnos cómo se está dando la carrera de cada uno de nosotros o cómo nos podría gustar que fuese, un poco a conceptualizar. Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, la trayectoria lineal. Esta es la típica trayectoria tradicional en la que las personas estaban pensando en que su futuro en una empresa o en un lugar de trabajo consistía en ir escalando, ojalá, en la jerarquía para tener un mayor salario, un mayor rango en un empleo, pensando en mantenerse en ese empleo siempre. Esas eran las generaciones anteriores, ¿cierto? Personas que durante toda su vida prácticamente trabajaban en un mismo lugar. Ese tipo de trayectoria cada vez es menos, se da menos en el escenario actual. De hecho, hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, que hay datos acerca de eso en específico, se calcula que las personas cambian al menos una docena de veces de empleo actualmente. Entonces está totalmente lejano a esta visión lineal de trayectoria, ¿cierto? Bueno, también hay otras trayectorias que son estables. Ese es el nombre que tiene este tipo de trayectorias, que tiene que ver con personas que deciden estar cómodos con su empleo, con su trabajo, y dicen: yo simplemente voy a hacer capacitaciones, qué sé yo, me voy a ir actualizando para mantener el trabajo que tengo porque me interesa esta posición y punto. Y eso tiene que ver con algunos tipos también de profesión y de trabajo, ¿ya? Ese es otro perfil de trayectoria. También hay otro que se ha denominado como el tipo de trayectoria de corte espiral, que tiene que ver con la lógica de personas que son inquietas y que van adquiriendo conocimientos y expertise en áreas relacionadas con aquello que hacen, y que eso les implica que los van cambiando de trabajo en la misma empresa o en la misma organización. No necesariamente van escalando en la jerarquía, sino que van teniendo distintos roles en la organización. Eso implica que esas personas van profesionalizándose y siendo más expertos y ampliando su ámbito de acción y de conocimiento. Otro ejemplo de trayectoria que cada día es más frecuente es la que se ha denominado portafolio. Este tipo de trayectoria refiere o se atribuye a las personas que realizan trabajos de consultoría o trabajan por proyectos, es decir, que tienen múltiples empleadores, una misma persona que puede estar brindando servicios a distintos requerimientos, ¿cierto? Generalmente esto también se puede asociar al ejercicio libre de la profesión, a ser freelance, ¿cierto? Y hay carreras que hay carreras que permiten, digamos, hacer esto con mucha más facilidad porque los graduados, las graduadas de dichas carreras tienen algunas competencias más específicas para aquello, y otras porque simplemente llegan a este tipo de trayectoria porque el mercado laboral se les da así. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que estudian comunicaciones o diseño, o las mismas personas que estudian derecho, que de pronto se dedican a tener distintos, a trabajar por proyecto o dar boletas de honorario y brindar servicio a distintos requerimientos de empresas. Y por último está, como a modo de ejemplo, como les decía, algo que se ha denominado la trayectoria parche o el tipo de carrera parche, que básicamente es la que no tiene patrón, la que responde a personas que hacen lo que tienen que hacer básicamente para subsistir económicamente porque dadas sus circunstancias no han podido simplemente establecer un proyecto que les resulte. Esto puede tener que ver con crisis del empleo y con otros tipos de crisis también personales, digamos, de los mismos graduados o las graduadas. Entonces, acá también les quería invitar al ejercicio de aquellos quienes estén ya trabajando, de ver más o menos en cuál de este tipo de trayectoria va su perfil, o si está en más de una, o si está en otra que no he mencionado y que perfectamente puede existir. Y para quienes están estudiando todavía, visualizar si hay alguna de esa tipología de trayectorias que les llame la atención. Con eso ya voy cerrando mi presentación y les invito a hacer cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias, Natalia.
Muy interesante el tema, la empleabilidad desde una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que son los indicadores, como mencionabas tú. Sobre todo para estas nuevas generaciones de nuestros estudiantes y nuestros egresados, que buscan no solo encontrar un empleo, sino que sea un empleo con sentido, que se compatibilice lo que es la vida personal y la vida profesional. Mira, tenemos acá en el chat, pueden ir dejando las consultas, yo se las voy a ir leyendo a Natalia. Tenemos acá a Carlos Almendares, él nos comenta, es el mundo del trabajo el que generalmente tiende a etiquetar a los colaboradores de acuerdo a la profesión o formación superior a la hora de ofertar las respectivas vacantes de empleo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Natalia? Yo soy en general súper crítica de muchas cosas, me imagino que ya se dieron cuenta porque problematizando la empleabilidad y otros conceptos, pero acá es un tirón de pelo a las mismas instituciones de educación superior. Incluso a mí me ha pasado que los procesos de reclutamiento, la gente de recursos humanos, que uno esperaría que estén formados y que tengan esta noción amplia, adecuada a los tiempos, de que los perfiles son complejos, de que la gente no es esclava de su etiqueta, y te valoren tu experiencia y tus méritos para postular un cargo, muchas veces simplemente ni siquiera te dejan postular un trabajo porque en la descripción del cargo pusieron, no sé, ahora está de moda poner, todo el mundo tiene que ser ingeniero civil industrial, por ejemplo, o ingeniero comercial. Estoy caricaturizando, discúlpenme. Pero sí, efectivamente hay un tema ahí, y nos tenemos que hacer cargo desde distintos ángulos, multisectorial. ¿Por qué estamos nosotros mismos haciendo esta limitación y etiquetando? Bueno, de todas maneras en Chile tenemos una tradición muy profesionalista. Nuestra educación superior es de corte profesionalista, tiene esa lógica antigua de asociar profesiones con campos ocupacionales, distinto a lo que pasa en algunos otros países, donde se habla de artes liberales y la gente se prepara para la vida y que elige minors, main y distintos componentes y salen con un título que en realidad es amplio, distinto a lo que nos ocurre a nosotros en algunos casos. Gracias, Natalia. Mira, acá Matías también nos deja otro comentario. Nos dice, buenas tardes. Claudia puso, es Natalia. ¿Qué opinas del hecho de estar en una empresa grande, pero donde no estás haciendo lo que te gusta y dejas esa empresa para buscar lo que realmente te gusta, pero ganando mucho menos? ¿Crees que sea una buena decisión? Siempre que uno... Es que eso va a depender de las circunstancias de cada cual. O sea, uno siempre recomienda que las personas traten de buscar aquello que los hace feliz, porque eso es de largo plazo, digamos. Aquellos que se quedan trabajando en empleos que económicamente les satisfacen, pero que en lo emocional o en la relación interpersonal, digamos, no lo pasan mal, qué sé yo, corren el riesgo de aguantar unos añitos y después terminar básicamente como colapsados o hastiados o hastiadas de lo que les está pasando y salir prácticamente huyendo. Entonces, para evitar eso, uno recomendaría planificar transiciones, es decir, voy a empezar a buscar algo que me acomode más, si puedo hacerlo con un sueldo más bajo y puedo mantenerme con eso por mientras, uno perfectamente lo puede hacer, y lanzándose a la piscina, tomando esa acción, uno planifica, busca opciones y luego sigue buscando, y siempre si uno se desarrolla en aquello que le gusta, probablemente va a tener una productividad, un desempeño mejor y le va a ir mejor. Así que yo iría por lo que le hace feliz. Gracias, Natalia. Catherine Devia nos dice que hoy se ve mucho que la mayor parte de los trabajos piden un número específico de años de experiencia laboral. ¿Qué opinas tú de eso? Esa es otra de las paradojas tragicómico, digamos. Son imposibles, son como los imposibles. Cada vez que uno escucha a los empleadores, a uno le dicen generalmente que los graduados están saliendo sin las competencias que el mercado requiere, ¿cierto? Y el otro tema es sin la experiencia que el mercado requiere. Ya. En cuanto a las competencias, la recomendación del enfoque de desarrollo de carrera es, como les decía, empleabilidad temprana o experiencias de empleo temprana. Todas estas pegas que uno hace cuando está estudiando, cuando en el verano o para pagarse los estudios. También es importante, por ejemplo, si pueden y tienen tiempo, ojalá realizar voluntariados. Si hay actividades de aprendizaje y servicio en la institución, tomarlas. Eso, si bien no son empleos propiamente tal,
Cuando uno lo presenta en el currículum, asesorados ojalá por alguien de la misma universidad, del área de egresados, algún orientador laboral o profesional del CENSE o de la institución, uno cuando se presenta ante el empleador, uno ya está más empoderado. Uno realmente dice, estoy recién graduado o recién graduada, pero he tenido experiencias de empleo tempranas, de las cuales he aprendido esto y esto otro. Y ahí uno tiene esas historias que yo le decía, las historias que contar. Entonces el empleador puede pensar, efectivamente, esta persona es joven, pero esta persona es muy consciente de toda aquella experiencia que le han ayudado a prepararse mejor para el empleo, aunque son cortitas. Sí, apoyando un poco lo que comentas tú, Natalia, es muy cierto lo que tú comentas. De hecho, otros expertos en búsqueda de empleo nos han dicho lo mismo, que nuestros recién egresados o estudiantes de último año deben considerar todas esas experiencias que tuvieron durante sus años de formación, porque eso también demuestra que la persona tiene ciertas competencias, ¿no es cierto? Liderazgo, en caso de que haya liderado algún proyecto universitario, etcétera. O el trabajo en equipo también, ¿no es cierto? Y sí, también vamos a hacer nosotros taller de currículum, así que para que estén todos atentos, y también de entrevista laboral. Sí, pero un punto sobre, es que ese aspecto me parece que es clave, lo que acabamos de hablar. Porque acuérdense que más que la experiencia en sí, uno tiene que saber contar esta historia. Cuando digo contar la historia, es contarla en términos de competencias. Cuando fui voluntaria en tal lugar, me enfrenté al adulto mayor y supe manejar una crisis. Y de ahí en adelante puedo distinguir entre, ¿entiendes? Y ese tipo de contar, ese tipo de relato es el que le transmite al empleador que uno tiene competencias para el trabajo. De hecho, en una de nuestras últimas experiencias con empleadores, ellos nos han dicho muchas veces, y es una empresa bastante grande de la que estoy hablando, a nivel nacional e internacional, ellos dicen que por supuesto la formación profesional de las personas es muy importante, pero que a ellos también les interesa mucho que la persona esté o vaya orientado hacia también los valores que tiene la empresa como corporación. Por eso también es muy importante lo que tú mencionabas sobre el autoconocimiento de nuestros estudiantes y nuestros egresados. Eso también es una competencia que ellos debieran tratar de desarrollar, porque seguramente ahí dentro de estas nuevas formatos de entrevista laboral también va a ser un tema o un factor muy clave a la hora de la entrevista. Celia nos comenta, dice, hola Natalia, se me corrió un poquito acá el chat. Dice, hola Natalia, ¿qué opinas sobre el listado de preguntas programadas que hacen los reclutadores al momento de contratar? He hablado con varios compañeros y todos chocamos en este punto al momento de las entrevistas, siendo que las preguntas están programadas y a su vez debemos programar nuestras preguntas, nuestras respuestas tal vez. Quizás me podría explicar un poquito a qué se refiere, porque quizás estoy entendiendo algo nada que ver. Natalia, ¿puedes hacer la pregunta? Perdón, Celia, ¿puedes hacer la pregunta en vivo? Hola, sí, buenas tardes. Lo que pasa es que con otros compañeros hemos comentado también, yo en lo personal he tenido varias entrevistas de trabajo y siento que no quedo porque prácticamente tenemos que estudiar el formulario de preguntas que tienen los reclutadores para poder participar en la entrevista. Siento que son como muy programadas, como que todos preguntan lo mismo y todos quieren las mismas respuestas. Como que no nos dejan ser uno al momento no nos dejan ser unos mismos a la hora de responder. Sí, te entiendo. Te estás sintiendo limitada y probablemente ya estás desarrollando ansiedad por los procesos de selección. Bueno, el desarrollo de carrera se sustenta en servicios de orientación profesional o laboral. Lo que yo le recomiendo a Celia, que se acerque a la unidad de Carmen, digamos, para que se le haga alguna asesoría personalizada, que es básicamente ver caso a caso, porque de pronto este tipo de experiencias son tan particulares que uno no podría generalizar una recomendación. Pero sí te entiendo que cuando uno de pronto se vuelve muy ansioso y quiere preparar las preguntas, se vuelve un poquito como robot y deja de ser uno mismo y transmite en el fondo eso, como que uno fuera un empleado, una persona, un genérico frente al empleador, y uno pierde esta, espontaneidad. Lo más importante yo creo que es al revés, más que preocuparse por la pregunta en específico, preocúpate de tú tener incorporado en ti
tu currículum, tu trayectoria, por qué es importante para ese empleador cada una de tus experiencias, por qué es pertinente tu experiencia de vida y laboral para ese empleador. Y probablemente luego de eso espero que se te haga más fácil responder estas preguntas estructurales. Sí, yo puedo complementar un poquito lo que dice Natalia, es que lo que el empleador quiere saber en la entrevista es por qué te tiene que contratar a ti. Entonces, una de las cosas también importantes es ir preparado a la entrevista, es conocer a quién puede ser tu futuro empleador. Respecto del cargo que tú vas a enseñar a desempeñar, cuáles pueden ser las funciones, porque dentro del perfil del cargo, cuando tú postulas, aparece todo eso. Entonces, el conocimiento del cargo al que la persona está postulando es muy importante, y eso también a la persona le da seguridad para plantearse frente a los empleadores en la misma entrevista. Otro detalle es la edad como requisito tope para optar a un empleo determinado. Se es o muy joven o muy viejo para el cargo en cuestión. ¿Qué nos puedes comentar, Natalia? Ese tipo de práctica uno espera que se vayan eliminando en el mundo del trabajo, junto con la práctica de preguntar pretensión de renta y junto con la otra práctica de no informar cuánto se va a pagar por los salarios. En principio uno diría que no debería existir un tope, pero lamentablemente algunas organizaciones lo hacen. Yo pensaría que es más bien una mala práctica, si es que no hay alguna justificación médica, digamos, o de un tipo, digamos, muy específico detrás. Pero si no, yo creo que es simplemente eso, como una mala práctica en general. Sí, efectivamente. Natalia Rodrigo Ibáñez nos comenta: ¿cómo cuento la experiencia y cómo apoyo mi formación como trabajador? Un poco lo que les mencionaba antes, identificando las competencias asociadas a mi experiencia, a lo que hago, ¿cierto? Al saber hacer, en el lenguaje de las competencias, ¿por cierto? De lo que piden en la lógica del desarrollo de habilidades, de empleabilidad, de disposición, cierto trabajo. Yo tengo habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de enfocarme en aspectos detallados o capacidad de ver todo desde una perspectiva amplia. Es más bien eso, y asociarlo siempre al hacer. Y como decía Carmen, cuando uno se enfrenta a un empleo, claro, conocer el empleo, conocer el perfil, pero hacer el match, el link entre mi experiencia, mis competencias y la pertinencia que tienen para ese empleo, porque si no voy a estar en el fondo como tratando de forzar que mi perfil entre en ese empleo, y de pronto, claro, uno muchas veces postula empleo a los que probablemente no se ve tan ajustado su perfil porque está en la ansiedad de encontrar un empleo. Es muy difícil que uno lo vayan a contratar en esos casos, ¿sí? Estos son como esfuerzos que están de más, encuentro yo. Uno tiene que ojalá ir seleccionando casi que con pinza los empleos a los que postula y poner todas esas fichas en eso, y por eso esas postulaciones tienen que estar tan bien hechas y en algunos casos adaptar el currículum a ciertas postulaciones. Natalia, y desde tu experiencia, ¿qué podrías comentarle a aquellos egresados que han postulado a varias ofertas laborales y no han sido seleccionados para ningún empleo? ¿Cómo pueden manejar ellos la frustración, o tal vez están realizando una mala orientación a las empresas a las que están postulando, a los cargos que están postulando? Lo típico que ocurre cuando uno le dice he postulado muchísimo y no quedó en nada es porque no sé, estoy por poner un número, de 15 ofertas de empleo a las que la persona postuló, en realidad su perfil era adecuado para 3. Entonces se crea una falsa expectativa de que ha postulado a muchos empleos y que no lo llaman de ninguno. Es que en realidad muchos de esos empleos a los que postuló no tienen nada que ver con su perfil. Ya, eso primero. Y en segundo lugar está lo que les mencioné durante la presentación: hacer una evaluación, una autoevaluación de las competencias de uno, de cómo soy, cómo me gusta trabajar, cuáles son mis expectativas de vida, cuáles son mis características, ¿cierto? Mis fortalezas. Y yo creo que con eso sería muy importante, digamos, empoderarse, porque si no nos empezamos a angustiar. Y en el caso ya más crítico, cuando uno realmente dice, no, yo
he hecho una serie de acciones, he ido a talleres de hacer el currículum, he ido a entrevistas con psicólogos laborales para que me ayuden y no me resulta. Ahí uno recomienda acercarse a la institución, a estas unidades que existen en la institución de educación superior, como en el caso de Carmen, de egresado, y pedir ayuda, porque probablemente le van a brindar ayuda personalizada para orientar y ayudar a ampliar las oportunidades. Gracias, Natalia. El último comentario que hace Carlos, dice: prefiero que me señalen la renta a pagar y si estoy de acuerdo con ella, aceptar o rechazar el empleo, en vez de que me pregunten cuáles son mis expectativas de renta, si en definitiva el empleador ya tiene determinado con anterioridad el sueldo para esa función en particular. De hecho, el otro día vi en una publicación de que estaban como... o salió una ley de que las empresas tenían que publicar el perfil del cargo con la renta, que tenía que ser público, pero no me acuerdo en qué país era, pero no era acá en Chile. En Colombia, por ejemplo, hay una red de universidades de Antioquia que se pusieron todas las universidades de acuerdo para exigir a todas las empresas que publicaban ofertas de empleo en los portales laborales de la universidad que tenían que tener el salario público, si no, no le publico ninguna oferta a las universidades. Y les resultó que el Observatorio del Empleo del Ministerio de Educación de Colombia propuso como buena práctica eso. En Chile es muy difícil, ha sido muy difícil implementar eso. Entiendo que hay algunas personas, políticos, no sé, de distintos círculos que están tratando de avanzar en esa materia, pero no sé qué opinan los demás presentes en esta instancia, pero por lo menos nosotros de Fundación OSIDES consideramos que eso es una muy mala práctica y tiene que ver con la lógica del empleo, digamos, o sea, la precarización, digamos, de las relaciones. El empleador tiene toda la información y uno está todo el tiempo pensando que no cumple con las expectativas, que hay mucha competencia y uno está en el fondo como con miedo de decir cuál pretensión de renta poner, y además no hay mucha información. En Chile, ojo, no hay información sobre el salario de graduados respecto de los tipos de empleo. La información que hay en mifuturo.cl es simplemente de los graduados de educación superior y lo que declaran en el registro, en impuestos internos, ¿cierto? Pero no sabemos en Chile si los empleos, los salarios de los graduados de educación superior responden a trabajos para graduados. No sé si me explico. Uno puede estar trabajando, no sé, vendiendo dulces y ser ingeniero comercial, y el sistema mifuturo.cl va a informar que uno tiene una renta, pero no necesariamente como ingeniero comercial. No sé si me expliqué bien. Sí, lo sacan de acuerdo al servicio de impuestos internos, sí, lo hemos conversado internamente también en la universidad. Hay muchos comentarios, Natalia, respecto de lo mismo. Todas afirman que sí, el tema de la renta debería ser una buena práctica, ¿no es cierto? Debería ser publicado junto con los perfiles del cargo. Dice: tienen que darse el tiempo de ayudarlos a desarrollar esas prácticas y la falta de experiencia. Todos empezamos sin experiencia. Las empresas dejan a los salarios más bajos. Pero ojo, recuerden, las historias que contar, y las historias que contar las vamos construyendo nosotros. Por eso, para quienes todavía están estudiando, ojalá hagan varias prácticas, no solo la práctica obligatoria, sino hagan un voluntariado donde les parezca, donde se sientan felices, y vayan adquiriendo estas experiencias de vida que también les van a ayudar a estar más empoderados al momento de la inserción laboral primero. ¿Podríamos decir que esa sería como una clave para una exitosa inserción laboral y una empleabilidad? Sí, yo creo que es muy relevante porque además te baja la ansiedad. Sí. No entras como pollito, ¿me entiendes? Que hoy hice la práctica obligatoria y ahora voy al mundo del trabajo. Imagínate, es una transición demasiado fuerte. Estar, ya sea carrera técnico profesional, 2 a 3 años, o una universitaria, 5 o 6 años, imbuido en todo un contexto en el que uno es estudiante y tiene otra responsabilidad, y de pronto, ¡pum!, cambiar al competitivo mundo del trabajo. Todo aquello que me ayude a reducir la ansiedad para esa transición me va a sumar. Por supuesto. Natalia, yo te quiero dar muchas gracias por la excelente presentación, un tema muy interesante, la empleabilidad también desde otra perspectiva. Creo que nuestros estudiantes y nuestros egresados se van a ir con harto conocimiento y otra perspectiva, ¿no es cierto?, de su trayectoria durante la vida, de su desarrollo de carrera, qué es lo que quieren hacer
cómo se pueden reorientar si es que no se encuentran que están bien posicionados, ¿no es cierto? Hay muchas oportunidades, hay muchos caminos que la persona puede recorrer. El tema del emprendimiento también es muy importante. Nuestros egresados, una de las competencias que también tiene, así que también esa es una vía a la cual se puede acceder. Yo quiero contarles a todos nuestros estudiantes que mañana les vamos a mandar una encuesta de satisfacción para que nos puedan indicar qué les pareció la actividad y nos hagan sus sugerencias sobre próximas actividades. Para nosotros es muy importante contar con esta información porque nos permite ir generando, ¿no es cierto?, actividades de acuerdo a sus intereses. Quienes completen esta encuesta también les vamos a entregar una constancia por participación. Así que, Natalia, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos de nuestros estudiantes y nuestros egresados. Por favor, no olviden que su institución está preocupada de brindarle ayuda durante los estudios y cuando egresen a través de la unidad de egresados, y cuando salgan va a estar CENSE con orientación laboral, Fundación OSIDES, Empleos con Sentido y una serie de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil también que les pueden brindar ayuda gratuita. Así que hay que buscar, explorar opciones. Muchas gracias, Natalia. Y les comento a todos nuestros presentes que la Oficina de Egresados va a estar preparando muchas más de estas actividades durante el año para que estén pendientes a nuestras redes sociales, a sus correos electrónicos, todas estas actividades en formato gratuito. Recuerden también que tenemos una bolsa de empleo, www.unapempleo.cl, donde se pueden inscribir gratuitamente. Van a recibir también ofertas de prácticas y ofertas laborales por esa vía. Me despido entonces, que tengan una muy buena tarde, muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Natalia, que estés muy bien. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.